como dice el apóstol Pablo. Vamos a compartir entonces la palabra de Dios en este marco. Vamos a hablar de algo muy importante y quiero la asistencia del hermano Toby, por favor, que venga el hermano Toby, futuro presidente de la República, está estudiando Derecho, mejor egresado de su promoción y mejor egresado también en la carrera entre no sé cuántos postulantes. Él está en la Universidad Asunción, ahí está él, predicando con su vida, con su estudio, con su santidad y con su conducta. Espíritu Santo, te damos gracias en esta preciosa mañana. Espíritu Santo, glorificamos tu nombre. Aquí estamos, Señor, para hacer eso, exaltarte a ti, exponer tu palabra para que cada uno que estamos aquí tomemos la mejor decisión. En el nombre de Jesús, de seguir las huellas de Jesús y de seguir las instrucciones de tu palabra. Abrimos el corazón, Padre, en el nombre de Jesús, para recibir tu palabra, y el pueblo dice amén. Ahí está el tema que vamos a desarrollar: las ofrendas y el verdadero avivamiento. ¿Se acuerda usted que el domingo pasado habíamos empezado una serie de las ofrendas? Lo hace el mundo de la oscuridad, porque es un principio natural con injerencia en el marco espiritual. Los satanistas, los ocultistas, los que son o los que están bajo esa sombrilla que es el ocultismo, ellos también ofrendan a sus dioses. Hay diferentes tipos de dioses, miles y miles de dioses que son demonios. Hacen ofrenda a los demonios, los que están en las tinieblas, los que no tienen luz. Y los que estamos en la luz, también damos nuestras ofrendas, pero lo hacemos con un corazón sabiendo a quién lo damos: al Dios creador del cielo y de la tierra, que Él pidió que se tome ofrendas. ¿Y qué son las ofrendas? Es un regalo, es algo que de mi voluntad, es algo que yo poseo, que es mío, que he ganado con toda justicia, pero quiero darle a un ser, a un pariente, a un amigo, a quien yo aprecio, a quien yo admiro y a quien yo siento que me beneficia su amistad. Doy un presente, doy un regalo, doy mis ofrendas. En este caso, nosotros damos el regalo, las ofrendas a Dios. El objeto de nuestro amor. ¿Por qué? Porque entendemos que el Dios Padre dio también su ofrenda. Entregó lo más preciado del cielo, lo más sublime del cielo, para rescatar lo más vil de la tierra, que somos nosotros. Entregó a su Hijo por ofrenda, por el pecado. ¿Está conmigo? Entonces, las ofrendas, en el contexto bíblico, para el pueblo del Señor, después que uno dio su diezmo y ofrendas, el diezmo le pertenece a Jesús, que es el 10% de todos mis ingresos. Vendí algo, el 10% le pertenece a Dios. Tengo un trabajo estable, cobro mensualmente, el 10% le pertenece al Señor. Hice una changa, el 10% le pertenece al Señor. Y de ese 90% que me queda, hago mis ofrendas, aparto mis ofrendas generosas a Dios después de haber diezmado. Doy mis ofrendas a Dios Todopoderoso, reconociendo que de Él viene toda buena dádiva y que esa ofrenda tiene promesa. El que siembra generosamente, generosamente va a recibir. Entonces, en base a lo que dice la palabra, el manual de instrucción, yo simplemente por fe pongo en práctica. Y este servidor
que está hablando algo que no solamente lee, sino que practica, quiero decirte que funciona. Funciona. Las ofrendas. Una vez que usted diezmó, usted debe ofrendar. Hay gente que hace al revés. Ofrenda y dan buenas ofrendas cada vez que siente en su corazón, pero no diezma. Está mal. ¿Por qué? Porque tiene que ser a la manera de Dios. Si usted quiere la bendición de Dios, tiene que ser a su manera. Y yo conozco muchas personas que ofrendan nomás y esa ofrenda les sirve como un elemento de bendición hasta cierta área. Y debe progresar mucho más, debe tener más prosperidad, tiene una prosperidad aparente, cubre sus gastos, crece, pero hay algo que no está bien, hay algo que tanto trabajo y se va en cuentas, se va en inversiones, pero nunca tiene algo con el cual ellos puedan ponerse contentos. Yo conozco ese tipo de gente. ¿Saben por qué? Porque solamente ofrendan. Y creen que con eso está todo bien. Hacen buenas ofrendas, generosas, pero al no diezmar, esas personas están desobedeciendo a Dios. Diezme, no importa el monto. Si usted gana 10,000 guaraníes, 1,000 guaraníes es de Dios. Si usted gana $1,000,000 al mes, ¿cuánto es el diezmo? $100,000 es de Dios. Y de lo que le resta de esos $900,000, usted da su ofrenda. Hay casos en la vida como este señor José nos contó, en la fábrica de Colgate, el dueño del señor Colgate, ¿verdad? ¿Verdad, José? Él da el 90% a Dios y se queda con el 10%. El 10 le sobra, alcanza para toda su generación. Y Dios es el que prospera, Dios es el que abre la ventana porque de Dios viene el poder para hacer la riqueza. Entonces es un asunto de fe. No es una cuestión de razonar humanamente. Me va a faltar, no me va a alcanzar. No, dele a Dios y haga usted como Dios manda. Diezme fielmente y ofrende fielmente. Y va a ver usted la fidelidad de Dios en su vida. ¿Está conmigo? Bueno, en ese marco, en ese contexto, eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y la ofrenda máxima fue la propia vida de Jesús. Y nos da el ejemplo a seguir, dice la palabra. Entonces, hoy vamos a tocar aquí con Toby. Ayer estuvo él exponiendo con los jóvenes y me gustó mucho la forma como encaró el verdadero avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? ¿Cómo se consigue un avivamiento? ¿Y cuál es el concepto errado y el concepto equilibrado o el concepto veraz de lo que es un avivamiento? ¿Cuántos quieren ese avivamiento? Avivamiento espiritual, que la iglesia se llene, que las personas se conviertan. ¿Cómo se provoca eso? Un avivamiento espiritual donde el fuego del Espíritu está y se mantiene hasta la venida de Cristo. Las ofrendas y el verdadero avivamiento. ¿Qué debemos ofrendar para provocar un verdadero avivamiento? ¿Qué debemos tener en cuenta para un verdadero y permanente avivamiento? Y aquí con Toby vamos a desarrollar este tema. Primero, quiero preguntar a Toby, ¿cuál es el concepto equivocado o verdadero, el concepto correcto o equivocado de un verdadero avivamiento? Gloria a Dios. Buenos días. Dios les bendiga. Bueno, primeramente me gustaría también hablar acerca de que en la iglesia, no solamente en nuestra iglesia, sino que en todas las iglesias siempre se persiguió, siempre se anheló el avivamiento. Pero siempre o casi siempre se tiene un concepto un poco erróneo de lo que es el avivamiento, ya que el avivamiento no es que las sillas vacías estén llenas como tal. El avivamiento es que las sillas que están ocupadas ardan en la presencia del Señor, que básicamente es como que tengas es como la leña y el fuego. El avivamiento es básicamente encender
esa llama que está presente en la leña. Eso es el avivamiento. Entonces, el concepto erróneo del avivamiento es que el avivamiento ocurre de afuera hacia adentro. Nosotros creemos que el avivamiento es que la gente de afuera venga acá adentro, pero eso no es el avivamiento. El concepto errado que tienen las personas del avivamiento. Fulano va a traer, viene perengano, vamos a irnos allá para avivarnos. Quiere decir entonces que es un concepto equivocado. ¿Y cuál es el concepto verdadero de un avivamiento? El concepto verdadero de un avivamiento es lo que comienza adentro nuestro. Es el fuego que arde en nuestros corazones. Me acuerdo en Habacuc, si no me equivoco, habla acerca, dice, Señor, aviva la obra en medio de los tiempos. Es decir, que básicamente el avivamiento es ese fenómeno espiritual que ocurre de adentro hacia afuera. El avivamiento comienza acá en la iglesia y se desprende o se desplace al mundo. Y por consecuencia el mundo ve una llama que no puede evitar y dice, en esa llama hay perdón de pecados, en esa llama hay sanidad, en esa llama hay salvación. Y por cuanto ven esa llama de avivamiento que se avivó en la iglesia, la gente acude a la iglesia. Y ahí es donde la gente se convierte, ahí es donde la gente se sana y ahí es donde realmente las sillas son llenas. Pero el cielo, por sobre todas las cosas, es llena de almas, que es lo más importante. El avivamiento no consiste en llenar sillas, sino en llenar el cielo. Quiere decir entonces que el concepto errado que tienen las personas, el avivamiento no viene de afuera. El avivamiento yo tengo que provocarlo. El avivamiento en una iglesia y la iglesia soy yo. Yo tengo que avivarme. Yo tengo que avivarme. Dígale al que está a su lado, ¿querés un avivamiento? Avivate. No sea un avivado, avivate. O sea, el fueguito que tenés, avívalo, avívalo. ¿Cómo se aviva ese fuego? ¿Cómo yo me avivo? Si aquí estamos un montón de personas, que si tuviésemos el fuego del Espíritu Santo, yo no creo que esta ciudad nos aguantaría. Vendrían a este fuego y en este fuego va a haber perdón de pecados, sanidad, milagros, prodigios y maravillas, sin que uno haga. ¿Por qué? Porque uno tiene el fuego, tiene la presencia de Dios, está avivado y esa vida de Cristo es lo que da vida a otros. Bueno, entonces ya tenemos bien clarito el concepto de lo que es el avivamiento y lo que no es un avivamiento. Y vamos a ver ahora 5 recomendaciones para empezar hoy a provocar un verdadero avivamiento en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren provocar un avivamiento en sus vidas? Porque muchos van de congreso en congreso. El domingo un cultazo se cayó, lloró. Y el lunes ya viene todo bajoneado. Se bajó al aeropuerto, todo bajoneado, todo bajoneado. ¿Y ahora qué? ¿Otros congresos? No. Entonces, mis apreciados, vamos a irnos bíblicamente y vamos nosotros a corregir conceptos equivocados. El avivamiento no viene de afuera, el avivamiento yo provoco, el avivamiento yo enciendo el fuego de Dios en mi corazón. Aviva el fuego, aviva el don que hay en ti, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Cómo hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para empezar hoy a provocar un verdadero avivamiento en nuestras vidas? Anote usted, por favor, primero, ¿qué hay que hacer? Estamos hablando de la ofrenda, el verdadero avivamiento y el verdadero avivamiento. La primera ofrenda para un verdadero avivamiento debe ser nuestro tiempo para leer, estudiar la palabra de Dios todos los días. Antes de que ocurra un avivamiento como tal, incluso dentro nuestro debe existir un despertar. Un despertar espiritual. La iglesia debe despertarse ya. La noche está por terminar y el amanecer está llegando y nosotros en ocasiones no estamos despiertos aún. Entonces, antes de que ocurra un avivamiento debe haber un despertar. Antes de que vos puedas flamear, antes de que vos puedas apantallar el carbón, antes de hacer el asado, ¿qué haces? Lo prendes, ¿verdad? Bueno, y debe de haber un despertar en cada uno de nosotros para que ocurra un avivamiento. Y el primer paso es el despertar en la lectura de la palabra de Dios. Es necesario que nos despertemos en doctrina, es necesario que nos despertemos en conocimiento. ¿Por qué?
Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es decir, que no existe fe sin la palabra de Dios. Tu fe sin la palabra de Dios no tiene fundamento. ¿Y qué pasa? Nosotros queremos en ocasiones llenar las sillas. Ven muchas sillas vacías, queremos llenar esas sillas, pero nosotros mismos estamos ciegos. Nosotros mismos no sabemos por dónde estamos caminando. ¿Por qué? Porque como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero en ocasiones nosotros estamos caminando en oscuridad por no tener la palabra de Dios y querer llevarle el avivamiento o querer provocar el avivamiento de esa manera es como querer que un ciego le guíe a otro ciego. ¿Por qué? Porque si vos mismo no estás mirando por dónde estás caminando por medio de la lámpara que es la palabra de Dios, no vas a caminar hacia ningún lado y no le vas a poder guiar a nadie. Entonces debemos despertarnos en doctrina, debemos despertarnos en conocimiento, debemos despertarnos en fundamento. Y el fundamento de la fe es la palabra. Eso debemos de saber. Entonces necesitamos despertarnos en la lectura de la palabra, debemos conocer, debemos de entender lo que sabemos. En 2 Pedro capítulo 3 verso 17 dice, si ustedes tienen que estar siempre preparados para cuando alguien les demande razón de su fe. Es decir, que nosotros siempre debemos estar preparados para cuando alguien nos demande un fundamento de por qué estamos creyendo lo que estamos creyendo. Nuestra fe no es ciega. Jesús dice, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, que vos tenés que conocer lo que crees, debes de saber en qué estás creyendo y tu fe debe estar fundamentada en la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que el primer despertar que la iglesia necesita, el primer despertar que vos y yo necesitamos es el despertar en la lectura de la palabra. De lo contrario, nuestra fe no tiene principio ni final. Y como dijo también Jesús, el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Entonces, mi apreciado hermano, como ofrenda, así como hizo Abel, ofreció más excelente ofrenda al Señor. Y por eso vino bendición. Haga usted lo mismo. Ofrézcale usted a Dios un tiempo. Ofrende un tiempo a Dios donde usted va a leer la palabra, donde usted va a estudiar la palabra. Hágalo sistemáticamente. Ahí usted tiene un montón de libros con cuadernillos donde usted puede disciplinarse en el estudio. 1 hora. Usted pierde delante del televisor, delante de su teléfono, horas. Pero si usted invierte y le da esa ofrenda, lo mejor, apaga su celular, apaga todo lo que le pueda distraer y usted ofrece ese tiempo. Señor, yo voy a leer tu palabra, yo quiero conocerte, yo quiero ser un cristiano lleno de tu Espíritu Santo. Entonces ofrezco eso como ofrenda que no le va a ser beneficioso a Dios, sino a mí. Voy a crecer, voy a madurar, voy a tener un fuego, voy a tener sustento mi fe. Entonces va a tener sustento mi fe. Entonces en ese marco, en ese contexto, para que uno pueda provocar un avivamiento, hay que conocer la palabra, hay que leer la palabra de Dios. Decirle por favor al que está a tu lado, lee la palabra, conoce la palabra. Si vos te llamas cristiano, si vos te llamas cristiana, y si no lees la palabra, sos presa fácil para que tu enemigo, el diablo Satanás, te engañe. Si las novelas, si tu teléfono y otras cosas, mire, te roba el tiempo de la lectura de la palabra, hay algo que no está funcionando en tu vida. Lo que tenés es religión. Y hay muchas personas que no estudian la palabra, entonces tienen cosas fragmentas de lo que dice fulano, de lo que dice perengano, y pone aquí en su cabeza y quiere discutir o quiere poner su base sin tener fundamento. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué la Navidad? ¿Por qué el Año Nuevo? ¿Por qué Déjese de cosas que no tienen sentido y póngase usted a estudiar la palabra. Usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y que usted sea una luz potente, porque la palabra es una luz para que usted pueda guiar. El otro elemento, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando las ofrendas y el verdadero avivamiento. Entonces el primer paso es amar la palabra. El primer paso es yo me propongo
en el nombre de Jesús. Estudiar, leer la palabra. Estudiar, leer la palabra. Y ahora hay aplicaciones muy importantes que en vez de escuchar música del mundo o cualquier otra cosa, pone y usted se acuesta con la palabra y se despierta con la palabra. Se acuesta con la palabra, se despierta con la palabra. Usted puede trabajar con la palabra y aireando. Y esa palabra va a cambiar su mente, va a cambiar su corazón y va a darle a usted vida y oxígeno espiritual. Número 2, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta para un verdadero avivamiento? Las ofrendas como avivamiento, la ofrenda de nuestro tiempo de oración e intercesión delante de Dios todos los días. Leer la palabra y la oración. La oración, además de ser un arma poderosa, es también el tiempo en el que vos y yo nos comunicamos con nuestro papá. Es el tiempo en el que nos comunicamos con nuestro Dios. Si vivís en oración, tarde o temprano tu oración va a opacar el pecado. O el pecado va a ahogar tu oración si es que no orás. Entonces necesitamos despertarnos en oración, necesitamos ser personas de oración. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Jesús, antes de que cantase el gallo, él ya estaba orando ya. Los fariseos oraban 7 veces al día. Imagínense los fariseos que no le conocieron a Jesús, que vieron esa escritura que se sabían de memoria a los 12 años. Los fariseos tenían que conocer la palabra de Dios. El Pentateuco tenían que memorizarse a los 12 años. Imagínense que ellos le vieron a la palabra mismo hecho persona y no lo identificaron. Y ellos oraban 7 veces al día. Y nosotros que somos hijos de Dios no queremos orar. Entonces necesitamos despertarnos en la oración. Necesitamos entender que la oración, además de ser un arma, es el lugar en el que a uno va adquiriendo conocimiento de cómo es Dios, porque acá está la teoría, acá está todo acerca de Dios, pero en la vivencia está el conocerle a Dios de verdad. Como había dicho Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y si vos querés que tus ojos le vean a Dios, la oración es el lugar en donde vas a encontrarle. Gloria a Dios, la oración es fundamental, la oración eficaz del justo puede mucho, dice. Y la oración crea un blindaje espiritual donde las tentaciones, donde el enemigo de tu alma, en todos los días lo que ves, lo que oís, para que no penetre a tu alma, para que no penetre en tu sistema de pensamiento, la oración es un blindaje. Es muy importante acompañar a la palabra la oración. Entonces, yo quiero provocar un avivamiento en mi propia vida, entonces ya me determino ser una ofrenda. Lectura de la palabra, sistemáticamente. Tengo mi tiempo con Dios. Tengo mi tiempo de oración. Ofrendo ese tiempo, intercediendo por los demás, intercediendo por mi propia vida, intercediendo por la iglesia. Un tiempo de oración. Estoy ofrendando lo mejor para Dios. Eso me beneficia. Estoy prendiendo el fuego, estoy atizando el fuego y estoy creando una barrera invisible para que el enemigo no me tumbe. ¿Qué le dijo Jesús a su discípulo? No podéis aguantar 1 hora, tan siquiera en la oración. Orad para que no entréis en tentación. Porque hay muchas mujeres, hay muchos hombres que entran en tentación, en la pornografía, en esto, en lo otro, porque no oran. Lo primero que tenés que hacer es leer la palabra, orar, leer la palabra, orar y decir, Señor, abre mi mente para que yo pueda mirar las maravillas de tu ley. Preparar tu corazón, preparar tu alma, luego leer la palabra y después salir afuera. Vas a ver que va a ser un cristiano productivo, vas a ver que va a ser un cristiano estable, vas a ser un cristiano avivado. Así como nuestro hermano Waldo, hace un año atrás por ahí se fue a la Argentina, se fue lleno del fuego. Y vino con más fuego, porque él mantiene su oración a la madrugada, mantiene su vida de comunión con Dios y está blindado. Es tentado, es todo, pero rebota los dardos del maligno. Rebota los dados del maligno. ¿Por qué muchos cristianos caen? ¿Por qué muchos jóvenes caen? ¿Por qué hay chicas que caen? Porque leen la palabra pero no oran. Entonces, mis apreciados, hoy usted tiene que tomar la decisión de poner en práctica estos consejos para avivar tu propia vida. Aquí no estamos nosotros para llenar la iglesia. ¿Cómo usted va a llenar la iglesia y usted mismo está vacío? ¿Está conmigo? Vamos a llenarnos de Cristo.
Y la gente que entra va a sentir que Dios está con nosotros. La gente va a sentir que acá hay señales, prodigios y maravillas. Va a venir tu pariente, tu amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de facultad que está con cáncer, se va a sanar de cáncer, que está endemoniado, va a volar su demonio, que está paralítico, un señor por ahí, un drogadicto, libre por el poder de Dios. Eso es avivamiento. Y Dios es el que va a convertir a la gente. Pero ¿por qué no se convierte la gente? Nosotros no estamos convertidos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Está conmigo? Entonces, la ofrenda como un elemento para avivar nuestra vida. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta para provocar un verdadero avivamiento. La ofrenda de nuestra disciplina de ayuno buscando la dirección de Dios en todo. El ayuno, la palabra, la oración y también mi tiempo de ayuno, mis días de ayuno sistemático, mi tiempo de ayuno disciplinado. Los satanistas ayunan, los practicantes de la brujería ayunan mucho más que nosotros y tienen resultados negativos, adversos. Se desatan poderes demoníacos por ese ayuno. ¿Qué nos puede decir al respecto, Toby? Me llama mucho la atención cómo está puesto allá, porque dice disciplina de ayuno buscando la dirección de Dios en todo. Y cuando habla acerca de buscando la dirección de Dios en todo, podemos ver muchos ejemplos bíblicos. Uno de ellos, por ejemplo, es Daniel. Dice que Daniel le pidió a Dios algo y Dios ya le había mandado la respuesta en el día tercero. Pero su respuesta se había quedado cautivo, se había quedado preso, por así decirlo, en Persia, si no me equivoco, era en Persia. Entonces, ¿qué pasa? Dios después, Daniel sigue en ayuno en todo esto. Para que la respuesta de Dios llegue a Daniel ocurrieron muchísimas cosas. Se bajaron ángeles incluso a pelear para que esa respuesta pueda llegar a Daniel. Y durante todo ese proceso, Daniel ayunó hasta el día 21 en donde llegó la respuesta. Entonces Daniel buscó algo, le preguntó algo a Dios y hasta que Dios le respondió, hasta que la respuesta llegó a Daniel, Daniel oró. Otro caso es Nehemías, en Nehemías capítulo 1, verso 4, cuando el pueblo fue destruido, cuando ya dice que Nehemías se lamentó, lloró, pero ayunó. Y una vez que ayunó, comenzó la reconstrucción del muro. Entonces, después Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, ayunó 40 días. Entonces el ayuno es una disciplina fundamental para que uno pueda crecer, para que uno pueda emprender un nuevo ministerio, para que uno pueda tomar decisiones sabias. Es necesario el ayuno. El ayuno, además de ser un arma espiritual, es en el lugar en el que uno cesa, es en el que uno mengua de su cuerpo para que pueda crecer en el espíritu. No es para obligarle a Dios a hacer algo. El ayuno no es una huelga de hambre. El ayuno es una disciplina que uno hace para que uno pueda menguar de uno mismo y pueda crecer en el espíritu. Es el lugar en el que uno sensibiliza su corazón para que pueda oír la voz de Dios, para que pueda oír la dirección de Dios. Ese es el ayuno. Y también el ayuno, la palabra, la oración hace que el hombre de adentro se fortalezca, esté más fuerte que el hombre de afuera. Porque muchas veces el hombre de afuera, nuestra carne está mucho más fuerte que el espíritu. Le gusta fornicar, le gusta tomar, le gusta mirar, etcétera, etcétera. Y eso porque la carne se opone al espíritu. ¿Qué uno tiene que hacer? Señor, empieza a ayunar. ¿Para qué? Para matar los deseos de tu carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra el deseo de la carne. Entonces cuando uno ayuna, lee la palabra, ora, va a querer hacer más las cosas del espíritu, porque aquel que vive para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna, dice. Pero aquel que hace caso a su carne, de su carne va a cosechar muerte y corrupción. Entonces esto es muy importante, mis apreciados, de que estemos hablando de provocar un avivamiento personal. La lectura de la palabra, luz a mi camino. La oración, poder de Dios. Me revisto de coraza, las armas espirituales y rebota todos los dardos del maligno y las tentaciones no tienen fuerza. Ayuno, ¿para qué ayuno? Para que se haga más fuerte mi hombre interior y tengo esa disciplina, Es decir, el pecado siempre va a venir a tocar la puerta. Pero usted, como dice Génesis, el pecado está a la puerta
No así, también su deseo está en tus manos. Dice, vos podés decirle sí o no. Pero cuando uno ayuna, ora y lee la palabra, tiene mucho poder para decir, no, no, conmigo no, Señor. ¿Por qué? Porque está fuerte tu espíritu y vos sabés las consecuencias de un pecado, la consecuencia de desobedecer la ley de Dios, por más pequeñito que sea, te puede, aunque Dios te perdona, pero las consecuencias quedan. Entonces vamos aprendiendo ofrenda y el verdadero avivamiento. Ofrendo mi intelecto, mi corazón, mi tiempo para leer la palabra, estudiar la palabra todos los días. Ofrendo mi tiempo para la oración. Hay gente que viene aquí, le doy gracias a José, este año, y su señora esposa todos los viernes, y vos todo equipo. Está también la hermana aquí los miércoles. ¿Cómo es el nombre? Eugenia. Otra gente, están los hermanos que oran una hora antes del culto. Entonces, apreciados, son ofrendas que uno ofrece al Señor. Ofrendas en el marco del avivamiento. Y la disciplina con respecto al ayuno. Este género no sale sino solamente con ayuno y oración. ¿Tiene usted algún proyecto? Ayune. ¿Tiene usted alguna idea que quiere usted hacer? Vaya primero a Dios, pregúntele al Señor y va a ver la diferencia entre consultar a Dios y entre consultar al ser humano. El ser humano te puede dar directivas, pero Dios te da la precisa. Dios te da la precisa. Bueno, estamos hablando de un avivamiento, cómo avivar nuestras propias vidas y empezar este año realmente con el pie derecho. Número 4. La ofrenda y el verdadero avivamiento. La ofrenda de nuestro estilo y testimonio de vida de santidad como adorador. Gloria a Dios, en este punto quiero hacer un pequeño inciso que me gustaría preguntar, y es una pregunta retórica, pero igual me gustaría preguntar. ¿Cómo se llama nuestra congregación? Centro Familiar de Adoración. Y en ocasiones lo último que hacemos, o para lo último que dejamos, lo último que dejamos es la adoración. Entonces, ¿qué es la adoración? La adoración no es música. La oración no es un tiempo en el que las canciones son lentas. No, la oración es un estilo de vida. La oración es la actitud del corazón a cómo uno afronta las situaciones del día cotidiano. Porque, ¿cuál es el mayor acto de oración? Es el hecho de vivir en intimidad con Dios, adorarle a Dios en tu intimidad. Y conocen la famosa frase de dime con quién andas y te diré con quién eres. Bueno, y así mismo es en nuestra propia vida con Dios. Mientras vos pases en adoración, en intimidad con Dios, vas a hacer como Dios, vas a adquirir los hábitos de Dios y con esos hábitos vos vas a afrontar tu vida cotidiana. Es decir, que cuando estás manejando y una moto se te atraviesa, en vez de retarle, vas a bendecir su vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús haría. El mayor acto de adoración es pasar tiempo en intimidad con Dios, adorarle a Dios en tu intimidad. Hay que entender que en la intimidad, con adoración se rompen cadenas. Ahí es donde se rompen cadenas. Y también la adoración como iglesia trae consigo consecuencias demasiado grandes, porque ciertamente hay personas, hay hechiceros, hay brujos, etcétera, que tienen su obra en contra de nosotros, que tienen su obra en contra de las obras de las tinieblas, son en contra de las obras de la luz. Y hay personas que vienen y se capacitan y ayunan y hacen de todo para que la iglesia caiga. Y a esas personas uno no les va a afectar simplemente reprendiéndoles o simplemente haciendo actos de ese tipo, sino que en la adoración del pueblo es donde eso deja de tener efecto, en donde eso que ellos están haciendo deja mengua y deja de tener efecto, es en la adoración de un pueblo. Así también como el avivamiento es, para que ocurra el avivamiento es necesario la adoración. Si no me equivoco, en Hechos está escrito que dice que mientras el pueblo adoraba unánime y los que han de ser salvos eran añadidos. Es decir, que en la adoración es donde las cadenas se rompen y en donde las multitudes vienen. Acá puede existir el mejor orador del mundo, el mejor de la historia puede venir acá. Pero si no hay adoración, no fluye la presencia del Espíritu Santo. Puede venir el mejor predicador, el que es considerado el mejor predicador de nuestra era.
Y si no viene consigo, si no está el Espíritu Santo en medio del pueblo, no va a haber conversión, no va a haber arrepentimiento. Y en la adoración del pueblo es donde Dios se mueve. Entonces, el despertar en la adoración es necesario para que ocurra un avivamiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde las cadenas se rompen. Ahí es donde Dios comienza a hacer su obra. Y les comento que la adoración es un acto entre vos y Dios. A diferencia de todos los que estuvimos nombrando anteriormente, que era entre vos y Dios y que también afecta a los demás, la adoración es un acto individual entre vos y Dios. Y la oración en la iglesia es necesario. Es necesario que nos despertemos en la oración. De hecho, en el nombre de nuestra iglesia está que somos un centro familiar que adora, ¿sí o no? Entonces, despertémonos en la oración, tanto individualmente como iglesia, para que podamos crecer, para que pueda encenderse esa llama, para que pueda avivarse, pero por sobre todas las cosas, para que esas sillas que están vacías puedan ser ocupadas de adoradores que le adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y que nosotros seamos esos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Juan 4:24, Jesús dijo, esto es lo que Dios está buscando, adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Pero ¿en qué consiste la máxima adoración? Abraham le llevó a su hijo a sacrificar. ¿Y sabe lo que dijo? Iremos y adoraremos a Dios. La máxima adoración es la obediencia total y absoluta a Dios en lo que Él te manda hacer. Dios busca ese tipo de gente, adoradores. Porque el concepto de adoración es, vamos a la iglesia, ahora alabamos, pastor, ahora voy a cantar 2 canciones de adoración. Y nos vamos con esa idea. No, la adoración es un estilo de vida. La adoración tiene que ver con el objeto a quien yo venero, a quien yo respeto, a quien yo temo, a quien yo honro, que es Dios. ¿Cómo es Dios? Es justo, es bueno, es misericordioso, es amoroso, es fiel, es paciente. ¿Y qué es la adoración? Yo quiero ser como Él. Entonces paso, como dice, estoy en intimidad con Él, en la lectura, en el ayuno, en la oración y en la adoración. Es decir, exaltando su persona, exalto que es su fidelidad. Quiero ser fiel como esposo, como joven, como estudiante. Señor, quiero ser manso, quiero ser humilde, quiero ser, Señor, sabio, quiero ser Padre, así como tú eres. Y quiero ser, así como Jesús, obediente, el máximo adorador, Jesús. Eso es lo que Dios está buscando. ¿Me está comprendiendo? Entonces, ¿qué es lo de qué estamos hablando? Provocar un avivamiento, que Dios ponga su fuego dentro de mí, leyendo la palabra, orando, ayunando y siendo un adorador, que es la adoración, la máxima obediencia. ¿Y qué Dios nos pide? Él dice, sé santo porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué? Porque fuisteis comprados no con precio corruptible como oro o plata, sino con la preciosa sangre del Cordero. ¿Para qué? Para que seáis un pueblo especial para mí, un pueblo santo. Y yo, que sé de la delicadeza de mi Padre, que Él me dice, sé santo, ofrece tu cuerpo en santidad, así como ofreció Jesús en santidad. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿O esto culto racional? Entonces, el adorador es aquel que al levantarse, durante todo el día, al acostarse, su estilo de vida, su santidad refleja la gloria de Dios y la gente ve obediencia y la presencia de Dios en él, porque es un adorador, porque Dios habita en medio de la alabanza y la adoración. O sea, el Espíritu Santo vive en ti, se manifiesta a través de ti, porque tú eres su templo, porque eres un adorador. ¿Está conmigo? ¿Cuántos van a ser adoradores? ¿Cuántos van a procurar? Yo estoy procurando adorar a Dios con mis ojos, cuidar lo que veo, adorar a Dios con lo que escucho, adorar a Dios en mi vida cotidiana, cómo le trato a mi esposa, cómo le trato a mi hijo, cómo le trato a usted, todo eso tiene que ver la adoración, tratar de parecerme a Jesús y tratar de obedecer a Dios en toda la forma y no a mi manera. ¿Está conmigo? Y lo último que provoca un avivamiento es
La ofrenda de nuestro estilo y testimonio de vida de santidad como adorador, ya vimos eso. El 5, la ofrenda de nuestro, ahí está, muy bien. La ofrenda de nuestro servicio a la causa y mandato del Señor de evangelizar. Así como como dijiste, el mayor acto de oración es la obediencia. ¿Y qué nos dice Jesús? En Marcos 16:15, en Mateo, en todos los evangelios podemos ver que Jesús nos deja un mandato que nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones, predicando el evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿el evangelismo en qué consiste? Hay que entender que el evangelismo no es un ministerio, el evangelismo no es una actividad y para el evangelismo no hay un día. El evangelismo debe ser algo que hagamos todos los días, debe ser una disciplina, debe ser algo que lo practiquemos constantemente y va por encima de cualquier ministerio. Es decir, los músicos deben de evangelizar, el multimedia debe evangelizar, los pastores deben de evangelizar, las danzoras deben de evangelizar, todos debemos evangelizar porque es un llamado en el cual nos incluye a todos, sin excepción alguna. No existe un ministerio de evangelismo, sino que el evangelismo es algo que lo debemos hacer todos. Es un llamado para el cual fuimos llamados todos. Entonces, el despertar en el evangelismo es necesario. ¿Por qué? Porque eso refleja cuánto le amamos a Dios. ¿Por qué? Porque quien me ama a mí, quien le ama a Dios, también le ama a su prójimo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si todos los pasos anteriores lo cumplimos y no, estamos haciendo mal. Porque lo que nosotros por gracia recibimos, por gracia debemos volver a dar. Entonces necesitamos despertar en el evangelismo. Estas sillas no se van a llenar porque sí nomás. Nosotros necesitamos ir a llevar la palabra afuera. Necesitamos que la gente conozca. Vivimos en una generación perversa, una generación mala, una generación que necesita de Dios. Una generación que por no conocer el amor se refugia en el sexo. Que por no conocerle a Jesús se refugia en las prácticas seculares, que por no conocer la verdadera adoración le adora a otras imágenes. Entonces vivimos en esa generación y nosotros que conocemos la verdad, si no lo compartimos, no estamos amando las almas de afuera. Entonces necesitamos despertar en el evangelismo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de amar las almas. Por amor a las almas debemos de evangelizar, debemos de capacitarnos, debemos despertar en la palabra, debemos despertar en la oración, despertar en el ayuno, despertar en la adoración y despertar en el evangelismo, porque en el evangelismo es donde está la clave para que las iglesias sean llenas. No son eventos, la clave no está en eventos, la clave no está en congresos, la clave no está en cuán bueno es el grupo de alabanza, la clave no está en cuán bueno es el predicador, la clave está en la intimidad con Dios y en el acto de evangelizar. Eso es lo que Jesús nos llamó a hacer. Por el acto del evangelismo comenzaron siendo 12 discípulos y hoy en día somos millones. Hoy en día vos estás acá porque alguien fue evangelizado, porque a vos se te entregó la palabra y por ese acto vos estás hoy sentado acá. Y asimismo lo que por gracia recibiste, por gracia debes volver a dar. Y estas sillas deben de estar llenas, pero no simplemente llenas, deben de conocer las personas. Entonces nosotros debemos evangelizar, ir y hablar acerca de la primera venida de Cristo para luego anunciar la segunda. Porque estamos en tiempos finales, estamos en tiempos peligrosos. Y si no despertamos en el evangelismo, van a perderse muchísimas personas por causa nuestra, por nuestra pereza y por no querer evangelizar, por nuestra, no le llamaría vergüenza, porque la palabra dice, no me avergüenzo del evangelio porque es por de Dios, sino que por nuestra pereza. Entonces despertémonos en el acto del evangelismo para que podamos ser instrumentos de Dios para lo que Él mismo nos llamó, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora hay que entender lo que es la palabra evangelismo. Si yo no leo la Biblia, no voy a conocer al autor de la vida y al autor de la salvación y aquel que nos puede hacer escapar de la condenación. Si yo no oro, no voy a poder tener ese poder que se requiere para ser testigo. Si yo no ayuno, entonces los poderes, las tinieblas van a tener mucho más fuerza sobre mi vida. Porque hay géneros que salen solamente con ayuno, oración. Si yo no soy un adorador, no tengo una vida pura, una vida santa, entonces, ¿qué es lo que voy a contar a la gente? ¿Qué es lo que no tengo ganas de evangelizar? ¿Qué evangelizar? Contar a las personas
darle a conocer a las personas quién es mi Dios, qué hizo por mí, qué va a hacer por él. Darle a entender a las personas que hay un solo Dios, un solo mediador que yo conozco, porque estoy con él en su presencia, porque yo vivo su vida, porque yo absorbo de su vida y lo que está dentro de mi corazón expreso. Porque muchas veces, hermano, vamos a evangelizar. Y llena la chada. ¿Y qué es lo que va a contar? Repartir folletos, eso no es evangelizar. Recalcar aquí, eso no es evangelizar. Salir a evangelizar. Repartir Biblia es una manera, pero compartir la vida de Cristo que vos tenés, el poder de Cristo que vos tenés, la vida santa que tenés, esa vida de adoración, el Espíritu Santo te respalda y esa persona te puede asegurar que va a recibir el mensaje, se va a convertir, se va a sanar, se va a liberar en el nombre poderoso de Jesús. Evangelizar. ¿Está conmigo? Entonces, aquí bajo esta lupa, mis apreciados, yo les aliento que tomemos una decisión. ¿Qué estuvimos hablando nosotros? Estuvimos dando 5 recomendaciones para empezar hoy y provocar un verdadero avivamiento en nuestra vida. ¿Cuál es? Usted tiene que decidirse a empezar a leer y a estudiar la palabra. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Amén o no amén? Bueno, ¿esto me va a favorecer a mí o a Dios? A usted mismo. La oración, ¿cuántos van a determinarse a empezar a orar, pero de verdad? Como hacemos nosotros acá, como hago yo. Hace 41 años que vengo haciendo esto. Yo me mantengo avivado. Y hay muchos que de tan vivos que son ya están avivados por otro lado. Bueno, el ayuno, la adoración, el evangelismo. Le va a brotar solo porque de la abundancia del corazón abre la boca. ¿Se acuerda usted? Ever, ¿te acuerdas cuando estabas enamorado de Elizabeth? A todo tu compañero hablaba, mi amor, esa es mi señora, pero qué bárbaro que esto. Y hoy soy ¿cuánto? 5, 4, 2. Producto del amor. Hablaba de ella, hablaba de en la cena. Y llegaba a tu casa, agarraba el teléfono, ya eran las 12 de la noche. Hola, mi amor, ya llegué. Llegaste, ¿y cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Las 3, las 4 de la mañana hasta que un escobazo. ¡Ey, ese teléfono ahí! ¡Duérmase! ¿Por qué? Porque uno estaba enamorado. Si usted no está enamorado de Jesús, difícilmente usted va a hablar de Él. Es lo que le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Tengo algo contra ti. No es que has perdido tu amor, no, has dejado tu amor. Arrepiéntete y haz las primeras cosas, porque si no vendré y quitaré mi candelero de ellos, o sea, quitaré mi luz de ti. Hay mucha gente que está apagado. Hay mucha gente que ni quiere ni orar. Viene a tocar tambor y se va. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué puro plagueo? Pero ni habla de Jesús, ni tiene una vida de obediencia, ni vive una vida de obediencia, pero quiere exhortar, pero quiere llamar la atención a otro. Hay que cambiar eso en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Si usted, en esta mañana, Dios le habló, y usted quiere provocar un verdadero avivamiento en su propia vida, y usted quiere ser un canal, aquí está 5 sencillos puntos que te van a ayudar a prender tu vida en el fuego del Espíritu. Si usted quiere y usted se decide a ser un verdadero, mire, instrumento de Dios, póngase de pie y voy a orar por usted. No se ponga de pie porque sí nomás, porque usted está haciendo un compromiso con Dios. Usted está haciendo un compromiso con Dios, no conmigo. Y este compromiso vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Si decís que sos cristiano, que sos cristiana, y no haces estos 5 puntos, olvídate que sos un hipócrita. Un hipócrito. Alguien que tiene una careta de cristiano, pero por dentro es totalmente otra cosa. ¿A quién le engañás? Arrepentite, por favor. Arrepentite, por favor. Arrepentite, por favor. Si esto te ofende, bueno, si esto te ofende, ¿saben qué? Mejor que obedezcas, porque esto tiene el poder para salvarte, el poder para encender tu corazón. No hay otra forma.
No tiene la culpa el grupo de alabanza, no tiene la culpa los ujieres, no tiene la culpa el pastor. Usted y yo tenemos que avivarnos. Y ahí está el Espíritu Santo para derramar su aceite fresco sobre tu vida. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tu mano, voy a bendecir tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, 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 avívanos, Señor. Y perdónanos, Padre, por nuestra pereza. Vivimos engañados, pero hoy, Padre, ha sido muy clara la palabra. Queremos amar tu palabra, papá. Queremos ser gente de oración, de ayuno, tener esa disciplina, ser adoradores. Y, Padre, expresar lo que hay en nuestros corazones, el amor a Dios. Porque tenemos vergüenza de hablar de ti, Señor. Porque no tenemos comunión contigo, porque no te conocemos, lo que tenemos es religión. A partir de hoy, renunciamos a esa vida. Pedimos perdón, papá. Y Señor, yo levanto mis manos y pido una unción fresca. Como dice tu palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Queremos ser testigos. Queremos ser testigos. Ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Y fuego. Fuego. Enciende el fuego. Nosotros, ahí está la llama. Nosotros mediante la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la oración, el ayuno, la adoración, la vida pura, la vida santa y el hablar de ti, el fuego se enciende. El fuego se enciende. El fuego se enciende. Y esta ciudad viene a los pies de Cristo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana y esta alabanza nos despide.